Él iba a hacerlo. Con los ojos llenos de furia y con las manos temblorosas, iba a pagar una vida que no tenía culpa de sus traumas. Un gato inocente que fue testigo de un amor que era y que no era amor a la vez. Pero entonces su esposa, en un acto de hacerlo ver en conciencia, se interpuso con un acto irreversible y terminó con un hacha clavada en la cabeza. ¿Pero qué lo llevó a esto? El gato negro es uno de los cuentos más conocidos del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Considerado uno de los grandes maestros del relato de terror y el suspenso psicológico, esta historia fue publicada por primera vez en el agosto del año 1843 en el periódico The Saturday Evening Post, y desde entonces ha sido reconocida como una de las obras más perturbadoras y representativas del autor. En ella se combinan elementos del terror clásico como una profunda exploración de la culpa, la locura y el castigo moral. Narrado en primera persona, el cuento comienza con la confesión de un hombre que se encuentra encarcelado esperando su ejecución. El narrador insiste en que no está loco, aunque lo que está a punto de relatar parezca increíble. Nos cuenta que desde joven tuvo una personalidad amable y una gran sensibilidad hacia los animales. Se casó con una mujer que compartía ese mismo amor por las criaturas y juntos vivían rodeados de mascotas, entre ellas un gato negro llamado Plutón, el que el protagonista tenía un especial afecto hacia él. Sin embargo, con el paso del tiempo, el narrador comienza a sufrir los efectos del alcoholismo, que lo transforma en un hombre irritable y muy violento. Se vuelve cruel con su esposa y con los animales, aunque durante un tiempo evita dañar a Plutón. No obstante, en un momento de furia le saca un ojo al gato y más tarde lo ahorca. Esa misma noche su casa se incendia y en la pared que quedaba en pie aparece la silueta de un gato colgado, lo que lo llena de un profundo terror. Poco tiempo después aparece un nuevo gato, negro también, pero con una mancha blanca en el pecho. El animal lo sigue a casa y su esposa lo adopta. Aunque al principio lo tolera, el narrador comienza a odiarlo, especialmente porque le recuerda al anterior y porque su mancha blanca empieza a tomar una forma de horca. Un día, en un arranque de ira, intenta matarlo con un hacha, pero su esposa se interpone y la asesina. Para ocultar el crimen, empareda el cuerpo en el sótano de la casa. El gato desaparece cuando la policía llega a inspeccionar la casa. El narrador, confiado en su impunidad, lo guía por todo el lugar. En un gesto de arrogancia, golpea la pared donde el cadáver se encontraba oculto. En ese momento se oye un maullido desgarrador proveniente del muro. Los agentes lo derriban y encuentran el cadáver de la esposa y sobre él el gato negro, que había sido encerrado sin querer. Así el narrador es delatado por su propia culpa, encarnada en el animal que actúa como símbolo de su castigo inevitable. Edgar Allan Poe nació en Boston de 1809 y murió en 1849 a sus 40 años. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde una temprana edad. Quedó huérfano cuando era apenas solo un niño. Fue criado por una familia adoptiva con la que nunca terminó de encajar y enfrentó una vida adulta llena de pobreza, pérdidas personales y problemas con el alcohol. Su esposa y prima Virginia Clem murió de tuberculosis, lo que sumió a Poe en una profunda depresión. Todas estas experiencias se reflejan en sus obras impregnadas de dolor. En el siglo XIX, la literatura estadounidense comenzaba a consolidarse y Poe fue uno de sus principales impulsores. Aunque no recibió reconocimiento en vida, fue pionero en varios géneros: el cuento gótico, el relato detectivesco, la ciencia ficción y el terror psicológico. Su influencia se extiende hasta nuestros días. Poe es parte del romanticismo, pero se inscribe en una variante particular reconocida como el romanticismo oscuro, que se centra en los aspectos sombríos del ser humano: la muerte, la culpa, la locura, lo macabro y lo sobrenatural. A diferencia del romanticismo tradicional, que exalta la belleza, la libertad y la naturaleza, Poe nos muestra una visión oscura del mundo,
dominada por el sufrimiento interior y la inevitable corrupción moral. Entre los temas recurrentes en su obra destacan la locura y la mente perturbada, como El corazón delator y El gato negro. La culpa y el castigo moral que aparece incluso en ausencia de justicia humana. El doble o el reflejo del yo presente en varios cuentos donde el protagonista se enfrenta en versiones deformadas de sí mismo. La muerte y la decadencia, tanto física como psicológica. Lo sobrenatural, ambiguo, donde no queda claro si los hechos extraños son reales o productos de la mente enferma del narrador. Poe emplea un estilo literario muy particular que ha sido ampliamente limitado y estudiado. Sus principales características son el uso del narrador en primera persona, lo que crea una atmósfera íntima y angustiante. El lector accede a la historia desde una mente de un personaje, muchas veces inestable, ambientes sombríos y claustrofóbicos, como casas en ruinas, pasadizos y sótanos, y escenarios nocturnos que refuerzan el tono de terror y desesperación, lenguaje detallado, poético y simbólico, lleno de adjetivos que generan una sensación constante de inquietud, profundización psicológica, ya que Poe no se conforma con asustar mediante monstruos o espectros, sino que se adelanta en el alma humana y sus conflictos internos. Finales impactantes y morales, donde el protagonista suele enfrentar las consecuencias de sus actos, muchas veces a través de una justicia poética implacable. El gato negro no es solo un cuento de horror, es un retrato oscuro de la naturaleza humana, una crítica al deterioro moral que provoca el vicio y una representación vivida del peso de la culpa. Edgar Allan Poe consigue en pocas páginas transmitir una angustia profunda y construir una historia que combina elementos sobrenaturales y psicológicos, dejando al lector con una sensación perturbadora e inolvidable. Su legado, aunque trágico, permanece vigente por su capacidad de explorar los rincones más oscuros de la mente y del alma. Leer a Poe es enfrentarse a lo que muchos temen, ver la verdad inherente de lo que el verdadero monstruo puede habitar dentro de nosotros mismos. Ok, regresemos desde el inicio. El protagonista está contando la historia desde su punto de vista, lo cual es muy importante, ya que estamos en su propia perspectiva de los hechos y no es confiable, ya que es alterado a su propio beneficio. Nos cuenta que se casó con una mujer joven, que tiene una disposición semejante a la suya, su favoritismo a los animales domesticables. Tuvieron gatos, pájaros, un pez color oro, perros, conejos, un mono y alguien que resalta mucho en esta historia, que es el gato negro. Este pequeño felino será muy importante más adelante, así que no lo olvides. Su nombre es Plutón. Aquí un detalle bastante impactante en la historia es que en la mitología romana Plutón es el nombre del rey del inframundo, lo cual se refiere, su nombre es el guardián del que recibe las almas del lugar. Representa la culpa, la venganza y lo sobrenatural. El protagonista, mediante sus actos, nos enseña que es alcohólico. Tiene problemas de ira bastante preocupantes, llegando a ser violento y irracional. Cuando llega a la casa, el gato era el primero en recibirlo, con entusiasmo, con besos y abrazos. Todo cambió. El protagonista no estaba en sus 5 sentidos, estaba furioso y en un arranque de rabia agrede al gato. En un acto irreversible le arrebata un ojo al pobre felino. Este acto es simbólico, ya que implica que el narrador no puede ver de su propia conciencia debido a su alcoholismo, lo que significa que representa sus deseos instintivos o demonios internos. Al pasar los días, notaba al gato asustado, y lo evitaba, y con justa razón, ¿quién no? Con tal atrocidad. Cada vez que lo veía, sentía remordimiento. Entonces decidió terminar con su sufrimiento, ahorcándolo en un árbol de la casa. Este acto es la clave de todo. Recordemos cómo el gato lo recibía, con besos y abrazos. No era un simple gato, era un niño. Era su hijo. Asesinó a su propio hijo. Bajo la posesión de la ira y el alcoholismo destruyó su propia familia. Ante este hecho tan traumático, él no logró procesar lo ocurrido. Entonces, al recordar lo vivido, no veía a su hijo,
Veía al gato negro siendo la representación de la culpabilidad, el remordimiento y el miedo. Unos días después ocurrió algo muy inesperado. Su casa estaba en llamas por todos lados. Afortunadamente, él y su esposa logran sobrevivir. Pero aquí pasa algo muy curioso. De toda la casa, solo un muro quedó intacto. Y durante ese muro, en ese muro, por la ceniza del incendio, se notaba la silueta del gato que era ahorcado en el árbol, lo cual es representativo. Representa la culpa, el remordimiento, o sea, que el momento no se va de su cabeza. Pero ya al poco tiempo logran vivir en otro lado, junto con su esposa. Un día se encontraba en una taberna y se encontró a alguien especial. Al verlo, recordó el sufrimiento, la culpa y desesperación. Ya se imaginarán quién, un gato negro. Pero no era así un simple gato. Bueno, recordemos que Plutón era un gato completamente negro, no tenía ni un pelo blanco. Este gato, en cambio, en su cuello tenía una mancha blanca, que conforme pasaba el tiempo se iba formando la forma de cuando lo había ahorcado. Esa era la única diferencia que tenían, pero de ahí en fuera era idéntico. Ese igual tenía su ojo lastimado. Bueno, no tenía ojo, pero eran idénticos. Él se lo lleva le pregunta al de la taberna que si se lo puede llevar. Dice que sí, que no tenía problema. Desconcertado. ¿Por qué dirán? ¿Por qué no hay ningún gato? No existe ningún gato. Ese gato solo lo ve él. Está en su cabeza. Entonces, se lo lleva a casa. A él no lo agrede. No es malo con él. Lo trata con cariño, con paciencia. Pero un día pasa algo inesperado, por así decirlo. El protagonista se encontraba bajando las escaleras de su sótano. Entonces el gato se atravesó entre sus piernas, entre sus pies, pero él estaba muy enojado, estaba muy furioso, lo cual ese acto hace que agarre un hacha e intente matar al gato. Pero en ese momento su esposa, sin saber su destino, lo detiene, pero el protagonista le termina clavando el hacha en la cabeza, partiéndolo en dos. Tranquilamente la esconde en una pared, en un emparedado, como en la Edad Media, como los monjes lo hacían con sus víctimas. Ese muro simboliza el intento de ocultar la culpa, que al final se manifiesta. A los 4 días de tal acto, la policía llega a su casa y inspecciona el lugar si había algún detalle, pero fuera de lo normal deciden marcharse. Pero el protagonista los interrumpe con una conversación para al final delatarse él mismo. Tira el muro de un solo golpe, haciendo que encuentren el cuerpo de su esposa y al gato que estaba encima de su cabeza moviendo. Aterrados, los policías lo detienen. Al final de esta historia algo nos queda muy claro. El protagonista es completamente un esquizofrénico. No debería de ser sorprendente ya a esta altura por todo lo que ha hecho. Pero la duda es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Tenía un hijo que lo amaba, al igual que su esposa. ¿Qué igual que lo corrompió? ¿O siempre fue malo? Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, presenta la idea de que los seres humanos, en un estado natural, viven en un estado de guerra constante debido a su egoísmo con la competencia. En pocas palabras, quiere decir que el ser humano es malo por naturaleza. ¿Será cierto? ¿Qué querrá decirnos con esto? Y si te dijera que Poe no escribió esto solo para asustarnos, sino para confesar algo. Este cuento también es una biografía velada, porque Poe no era un monstruo, era un hombre dañado. Desde muy pequeño conoció el abandono, sus padres murieron, fue adoptado, pero nunca sintió como de pertenencia. Tenía talento, sensibilidad, inteligencia y un corazón roto. Ese corazón roto, cuando no encuentras paz, se convierte en una prisión. Y aquí lo podemos ver. Poe luchó contra el alcoholismo, como el protagonista. Poe perdió a su esposa joven, igual que el protagonista. Aquí podemos ver una semejanza muy clara. Escribió El gato negro en uno de sus tiempos más oscuros de su vida. Este cuento no es solo ficción, es una carta desesperada. Es él diciendo: estoy perdiendo la batalla contra mis demonios. Y si lo piensas, ¿cuántas veces tú también has sentido que pierdes esta batalla? Supongo que muchas veces. El simbolismo del gato negro no es solo un animal, es una representación de la culpa que no se va.
la parte de ti que has intentado enterrar, pero que sigue viva. Es esa voz interior que te recuerda tus errores, tus traiciones, tus momentos más bajos. Y el hecho de que el segundo gato tenga una mancha con forma de Gorka en su pecho no es casualidad, es un castigo simbólico. Una advertencia de que puedes huir de ti mismo, pero no puedes esconderte por siempre. Poe no creía en el perdón fácil, creía en la culpa como castigo eterno. Y tal vez por eso escribía, porque solo así podía respirar. ¿Tú con qué parte del cuento te conectaste más? Tal vez no has asesinado a tu esposa o a tu propio hijo, pero tal vez has herido a personas a quienes en algún momento amaste por no saber cómo lidiar con tu propio dolor, tu ira. Tal vez has emparedado tu culpa, esperando que el silencio la entierre. Y eso es algo completamente humano. Por eso El gato negro no es un cuento de terror, es un grito silencioso en la historia de alguien que no supo pedir ayuda. Es la advertencia de lo que puede pasar cuando ignoramos las heridas del alma. Estamos rotos, estamos en proceso. Eso quiero creer. Quiero pensar que incluso alguien como Poe, con toda su oscuridad, logró convertir su dolor en arte. Sí que él pudo hacer eso. Tú y yo también podemos transformar nuestros errores en aprendizaje, nuestro pasado en lección y nuestra oscuridad en luz. Porque todos tenemos un gato negro en el alma, pero también tenemos la llave para liberarlo. Así que no lo mates, no lo escondas, escúchalo. Solo así dejará de maullar en las paredes de tu corazón. Algunos temas principales que podemos analizar son la culpa, ¿no? En el gato negro la culpa se manifiesta de una manera psicológica en el protagonista. Tras cometer estos actos violentos, como el matar a su esposa y al gato, es muy probable que posteriormente experimentara una ansiedad creciente. La culpa se traduce, algunos médicos la traducen como paranoia, alucinaciones y una necesidad inconsciente de confesarse. Esto lo podemos observar en la escena final, donde él mismo se delata, derrumbando la pared que lo encubría de su crimen. Esto hace que, posteriormente terminara arrestado. Otro tema a tocar es sobre la locura que presenta nuestro personaje. El deterioro mental de nuestro protagonista es más que evidente en el inicio de esta historia. Al principio se muestra y se nos describe como un hombre amable, sensible, empático y con cierta fascinación a animales domesticables, pero sus problemas de alcoholismo y emociones interiores son lo que lo impulsan a transformarse en una figura perturbadora. La locura no ocurre de un golpe, no es algo que se lleve del día a la mañana, es algo que se va desarrollando desde que estamos muy pequeños o por procesos que pasa a uno, ¿no? Poe describe este proceso de forma detallada para sumergirnos en una mente atormentada como la que puede ser nuestro protagonista. La personalidad humana en el protagonista habla explícitamente de un espíritu de perversidad, lo que lo lleva a actuar en contra de su propia felicidad, en contra de sí mismo. Él no mata por odio, no tiene razones por qué hacerlo, sino por el deseo de hacer algo malo. Esta perversidad explícitamente es un tema recurrente en Poe, y en este cuento es muy representado en los actos violentos y en autodestructivos del personaje. También la dualidad del ser en el personaje principal representa la lucha entre lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo, dentro de esta misma persona. Al principio, ya lo mencionamos antes, es amoroso, después se convierte en alguien cruel, en alguien despreciable. Esta dualidad también se manifiesta entre la razón y la locura. Sabe que sus actos son malos, pero no lo puede evitar. La transformación del gato en el ser fantasmal
también puede significarnos que refleja esta tensión entre la realidad y el delirio que sufre. Ahora vayamos con algo que es interesante, lo que es sobrenatural contra lo que es lo psicológico. Uno de los aspectos más inquietantes en el libro del Gato Negro es la tensión constante entre lo que podemos ver puede explicarse de cierta manera racional, como un producto de la locura de nuestro narrador, y lo que parece responder a lo sobrenatural. Poe construye su relato de una forma ambigua, de modo que el lector no puede estar completamente seguro de si está en un caso de enfermedad mental o ante fenómenos sobrenaturales. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con la realidad, es solo nuestra mente. Desde el inicio, el protagonista insiste en que no está loco, pero su relato está lleno de inconsistencias y algunos sucesos muy extraños, como lo podemos ver. El ejemplo más evidente es el segundo gato, que aparece de una forma misteriosa, muy misteriosa, en una taberna. Es casi idéntico al primero que tuvo nuestro personaje, salvo que con una mancha blanca en el pecho, que luego parece transformarse en una silueta de una orca, un símbolo inquietante y cargado de un gran significado. Esta transformación es ambigua. ¿Realmente cambia la mancha o el narrador lo imagina debido a su creciente paranoia? Es una buena pregunta para respondernos, ¿no? Otro método clave ocurre al final del cuento, cuando el narrador, creyendo haberse, salido de la suya tras matar a su esposa y posteriormente, después de emparedar su cuerpo en el sótano, golpea propósitamente la pared donde se escucha el aterrador aullido de un gato. Al derribar el muro, los policías encuentran el cadáver de su esposa, yace sin vida con el gato negro encima. Aquí se plantea la gran pregunta: ¿cómo llegó el gato hasta ahí, si el protagonista afirma no haberlo visto entrar? ¿Fue real o una alucinación provocada por su culpa o por su locura? No lo sabemos, es algo difícil de entenderlo. Poe nos da una respuesta muy clara, y ahí reside la genialidad del cuento. Nos obliga a gestionar la fiabilidad del narrador. Lo sobrenatural y lo psicológico se entrelazan. Si todo está contado, es un producto de una mente enferma. Entonces, los horrores vividos solo existen en su imaginación, como podemos suponerlo de cierta manera. Pero si aceptamos algunos hechos, se escapan de nuestra lógica, de la tuya también. Nos adentramos en un terreno fantástico y lo que es muy inquietante. El cuento nos cuenta cómo la culpa, la locura, la perseveridad y el mal manejo de las emociones pueden llegar a consumir a una persona desde dentro, y cómo limita entre lo racional y lo fantástico, que puede volverse algo muy borroso para nuestras mentes, algo que no podemos entender, vaya, si no somos médicos o algo así, ¿no? Esta historia nos deja una reflexión sobre la condición humana, nos lleva dentro de una dualidad de lo moral y lo destructivo. Este cuento no se trata solo de un gato y de un crimen contado de una forma tenebrosa y de suspenso. Se trata de mí y de ti, de todos nosotros. A ver, ¿cuántas veces nos hemos sentido que algo dentro de nosotros se rompe y que cada vez que intentamos sanarla, siempre nos quedamos con una sonrisa falsa? Tratamos de disimularlo.
también cuántas veces actuamos desde nuestra ira, desde un impulso, desde el dolor que nos procede de nosotros. Y luego intentamos justificar algo que es injustificable. Aunque a veces no somos víctimas del mundo, sino somos víctimas de nosotros mismos. El verdadero enemigo ya se encuentra dentro de nosotros, no alrededor, no afuera de nuestro mundo, sino vive dentro de nosotros. Esconderlo no hará que cambien las cosas, solo hace acrecentar nuestros problemas. Podemos considerar que la pared es la barrera que nos separa de lo bueno y de lo malo, de lo que queremos ser y de lo que no podemos ser. No hay que terminar por callarse. Vaya, nunca es la solución. Pero bueno, hasta aquí lo importante. Lo que nos enfrenta nos termina enfrentándonos. Y no podemos... Y si no aprendemos a mirar nuestros monstruos con compasión y tratar de entendernos nosotros mismos, no podemos ser nadie. Así que decidamos por nosotros y veamos por nosotros. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención y nosotros nos vemos en la siguiente reseña. Muchas gracias, Papi Roque, corazoncito coreano. Decidió terminar con sufrimiento. Porque no algo de acaso. Gracias. Bueno, es que verga. Sin nada más que decir, les doy sus... Metemos 10 minutos de Güey, intro, ¿acaso no hay quieres que diga falla. esto? La perversidad inexplicable es un tema ocurrente en pop. Pues sí. La locura. Yo me Entre beso y beso. Y entre beso y beso decirte que te amo. Bueno, retrásale, ya me... O describen como alucinaciones, Puedo con esto. Yo puedo. alucinaciones, No puedo. Estoy loco. Estoy loco. posteriormente, no, retrásale. Güey, no, perdón, es que la no, uno de los grandes. Me lleva a ver si era más rápido. Tienen la facultad de ser oscuros y muy tétricos. Y ahí está, el Rayo McQueen. Se pierde toda la semana y de repente aparece en medio de la nada. Otra vez, ¿no? De antemano, les agradecemos. S. Atenção Y Roquito Bebé, perdão por la duración que no fueron 30 minutos. Los amamos.